Muchísimas gracias nuevamente para alargarme la entrevista y por supuesto el tema es bueno, usted sabe bien. Me gustaría empezar con el tema de la última cosa que el señor presidente Putin dijo en Rusia hoy con respecto del caso de Edward Snowden. Dijo que el señor Snowden puede quedarse si él deja de dañar los intereses de los Estados Unidos. Y no entiendo, no conozco esa declaración de Putin. ¿Puede quedarse en Rusia? Sí, bajo la condición que él no sigue dañar los intereses o de los Estados Unidos. De acuerdo. No conozco esa declaración, pero bueno, respetamos mucho lo que diga Rusia y el presidente Putin. Eso es decisión de ellos, ¿no? No conozco la declaración. Okay. ¿Y por qué el Ecuador al final se negó el salvoconducto del señor Snowden? Es que hay un error. Nosotros, mire, bueno, se lo cuento de Guardian, ya lo he dicho en público. O sea, esta crisis nos cogió en un momento muy vulnerable. El canciller tenía 15 días de gira, estaba en Vietnam. El vicecanciller estaba en la República Checa. Nuestro embajador en Washington estaba en Italia. Entonces parece que llegó al consulado, usted sabe, está Julian Assange, y el señor Snowden tiene contacto con el señor Assange, y parece que le manifestó la inminencia que lo iban a capturar, sacar de Hong Kong, qué sé yo. Y el cónsul en su desesperación, probablemente no pudo comunicarse con el canciller, etc. Además me contaba que esto era 4 de la mañana, hace un salvoconducto sin ninguna validez y sin ninguna autorización, sin ni siquiera nuestro conocimiento. Entonces, no es que hemos negado el salvoconducto, ese salvoconducto se lo otorgó sin autorización del gobierno y no tiene ninguna validez. Y nosotros, usted sabe, él tenía contacto con el señor Assange, Snowden, siempre supimos que había posibilidad de que solicite asilo a Ecuador por el antecedente de Assange, por su contacto, ¿no? Pero cuando esté en territorio ecuatoriano, si va a una embajada del Ecuador, pero no ha ocurrido aquello. Pero como la demora de como 5 días entre como la declaración del señor Assange y luego hasta que ustedes aclararon que no fue autorizado, había como una demora de casi 5 días. No fueron 5 días, fueron menos. Yo me entero del salvoconducto por las declaraciones de Assange, se imagina. Fue lunes ya, el domingo es que recibe solicitud, el sábado parece que se emite ese salvoconducto, el domingo hace la solicitud de asilo y ya el lunes llamamos al cónsul a preguntar qué pasó. Fue el lunes, porque déjeme ver dónde estaba cuando hablé con él. Bueno, me parece que fue el lunes. Y ya recuerden la diferencia horaria también que hay, ¿no? Ya creo que el martes recién tuvimos el documento y nos dimos cuenta de lo que había hecho para poder pronunciarnos. Pero según lo que Univision publicó y Wall Street Journal también, que al menos había comunicación entre el cónsul y su secretario privado, al menos el lunes y martes. Yo le di hasta hoy día a Univision, ¿no?, para que demuestre que nosotros conocíamos ese salvoconducto. Todavía estamos esperando las pruebas. Esto es mentira. Esa fue una acción. El cónsul mismo me explicó, como es una persona muy culta, ¿no?, toda la experiencia que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestros cónsules en República Checa daban visa a los judíos para que puedan escapar, pese a que la Cancillería dijo que no, ellos se la jugaron por hacer lo correcto. Entonces le dije, bueno, si tú creíste que hiciste lo correcto, respeto tu decisión, pero no pudiste dar sin ninguna autorización ese salvoconducto, además que es absolutamente inválido y tendrá que asumir las consecuencias del cónsul, ¿no? Entonces, los reportes que dicen que Ecuador realmente estaba dispuesto, no solo el cónsul, pero el gobierno propio, a entregar a aceptar al señor Snowden desde hace una semana, y luego cambió su postura desde hace como miércoles, jueves, como ¿no? Quizás va a ser consecuencias graves y quizás... ¿Qué reportes dicen eso? Varios he leído. Yo no he leído. Pero en todo caso, siempre supimos que había posibilidad de que presente la solicitud en nuestro país. Entonces, si la quiere presentar es su derecho, y es nuestro derecho y nuestro deber analizar esa solicitud. Pero para poder darle trámite, tiene que estar en territorio ecuatoriano. O sea, siempre se supo, o sea, eso no es ningún secreto, que uno de los países donde podía pedir asilo el señor Snowden, si pedía asilo, primero era Latinoamérica y segundo Ecuador. Él estaba en contacto con Assange. ¿Y por qué entonces negarlo
el salvoconducto, al menos, por ejemplo, para ayudarle a llegar hasta la embajada en Moscú y luego hacer la solicitud? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Porque, o sea, nosotros no... Si él está en territorio ecuatoriano puede hacer la solicitud, pero eso de meternos a llevarlo nosotros a territorio ecuatoriano, eso sí creo que está de más. Y también pues aquí responsabilidad de todos los países, o sea, si ya depende de las autoridades rusas que lo dejen circular libremente, si él va a nuestra embajada pues lo consideraremos, pero eso es nosotros llevarlo a la embajada, o sea, ¿dónde estamos? Una cosa es el derecho al asilo, ¿no? Otra cosa es que un país se ponga a llevar a esa persona que está refugiada en un país al otro y busque salvoconducto para que llegue a territorio ecuatoriano y pedir el asilo. O sea, eso Ecuador nunca ha hecho, ¿no? Y ni siquiera en ese caso, dado que, según sus propias palabras, el señor Snowden ha hecho algo bueno y importante, ¿y por qué no, entonces, si no ayudarle un poco, al menos por entregarle un salvoconducto, hasta que puede salir, escapar ¿Pero por qué nosotros tenemos que entregar un salvoconducto? El salvoconducto se lo entrega cuando está también en su territorio. O sea, ¿de dónde sale esto de salvoconducto y que nosotros somos los responsables que el señor Assange llegue a Ecuador, del señor Snowden? ¿De dónde sale eso? O sea, no tiene lógica. El país que tiene que dar el salvoconducto es Rusia, si está en Rusia, no está en Ecuador. El país que tenía que dar el salvoconducto era China, si estaba en Hong Kong. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Y cuidado, todas mis palabras han dicho, todo mi análisis ha sido que él ha roto la ley norteamericana, ¿no? Pero no es lo mismo que alguien divulgue secretos y ponga en peligro su país sobre algo legítimo que está haciendo su país por recibir dinero. Ese corrupto pues ni siquiera le aceptamos la solicitud de asilo. Otra cosa es alguien que sin beneficio propio, incluso arriesgando demasiado, denuncia algo ilegítimo que está pasando. Entonces es argumento para considerar una solicitud de asilo cuando proceda, ¿no? Cuando esté en nuestro territorio. Y con respecto del señor Assange, que es la verdad que él abusó. Sí, me encantaría. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Si él abusó un poco de la confianza del gobierno ecuatoriano en este caso. No quiero juzgar aquello, son crisis, la desesperación del señor Assange de que Snowden iba a ser capturado, etcétera. De repente lo hace dar declaraciones que sí, que creemos que estuvieron de más, pero entendemos perfectamente la situación y el señor Assange sigue gozando de nuestro total respeto y por supuesto está bajo la protección del Estado ecuatoriano. Y su embajadora en Estados Unidos dijo, según unos casos aparentemente, que había el riesgo que el señor Assange iba a aparecer como el vocero del gobierno y que no dijo, se le robaron un mail y que es verdadero el mail, en que decía, bueno, el señor Assange parece el portavoz del gobierno. Y le hemos dicho al señor Assange que tenga más cuidado en sus declaraciones, porque es cierto, yo me entero el salvoconducto, ¿no? Por declaraciones de Assange. Sí. Porque mire, el cónsul, él está en la embajada, entonces amigo del cónsul. Lo llama a las 4 de la mañana el cónsul diciendo que van a capturar a Snowden, el otro desesperado, ¿cómo salvamos la vida de este hombre? Y hace eso, entonces se entera Assange, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esa fue una acción equivocada de Assange, pero que no disminuye en lo mínimo, en lo más mínimo, el respeto que tenemos para el señor Assange y la condición de asilado que tiene y está bajo la protección del Estado ecuatoriano. Y dado esas circunstancias, ¿ustedes van a sancionar el cónsul? Sí. ¿No? ¿Y cómo? Bueno, eso ya será decisión del gobierno a su debido tiempo y Cancillería. Y sí, con respecto de soplones, es la verdad o no que según la ley de comunicación, soplones en Ecuador podrían ser como perseguidos por el gobierno aquí? Según la ley de comunicación. Revísela. Dígame. O la sección 30, por ejemplo. Artículo. Artículo, perdón. Sí. Información de circulación restringida. Esto siempre ha existido en la ley ecuatoriana. No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información, aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley, la información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales, es decir, protegiendo la intimidad, la información producida por la Fiscalía, la ley manda que la indagación fiscal es confidencial, la información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según la establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es el problema con este artículo?
Bueno, según unas interpretaciones, alguien como Snowden, aquí si había una versión ecuatoriana de Snowden aquí, se iba a hacer algo parecido, que luego el Estado podría, las autoridades... Seguramente también en Gran Bretaña, y seguramente también en China, en Suecia, todos los países hay información restringida. Si nosotros jamás hemos dicho que es permitido revelar información y que tendrá que asumir sus consecuencias de acuerdo a la ley. Lo que aquí se ha dicho es qué es lo que ha revelado. O sea, si una persona revela algo de información confidencial, probablemente hace daño al país, pero que diga pues si es algo ilegítimo que estamos haciendo. Entonces aquí el núcleo del asunto es que el señor Snowden ha revelado algo ilegítimo, algo que atenta a los derechos humanos del pueblo norteamericano y a la soberanía de los estados, porque se ha espiado al pueblo norteamericano y se ha espiado a los estados. Entonces no es que se está justificando que se rompa la ley y se filtre, nadie ha dicho eso. Y es perfectamente legítimo para cualquier estado, incluso en defensa de la privacidad, de la niñez, adolescencia, tener información restringida. Pero cambia totalmente el panorama. O sea, alguien que robar información secreta del Estado ecuatoriano solamente por lucrar, ¿no? Y diga dónde están los radares, las defensas, etcétera, por supuesto pues que hay que aplicarle todo el peso de la ley. Pero otra cosa, si lo que divulga es algo ilegal que está haciendo el gobierno, y no lo ha hecho para lucrarse, sino, como dice el señor Snowden, por su conciencia, una contribución a la sociedad y al planeta. Cambia totalmente la circunstancia. Eso es lo que estamos argumentando. Jamás hemos dicho que se pueda divulgar información restringida. Ni en el caso de Assange lo hemos dicho. Si quiere, revise todas las notas y toda mi declaración. Y entonces, en su opinión, el señor Snowden es como, podría ser un martirio. Así por la... Yo no quiero adelantar criterios, pero le insisto, no es lo mismo alguien que divulgue información confidencial de un país, legal y legítima, esa información sobre acciones legales y legítimas, y para recibir un dinero y enriquecerse. Ese jamás ni siquiera recibiríamos una carta de esa persona. Otra cosa es alguien que sin afán de enriquecerse divulga información, rompiendo la ley de su país, pero información de actos ilegítimos e ilegales del gobierno norteamericano, espiando a su propio pueblo, espiando a Estado soberano. Yo creo que una situación de esa naturaleza al menos merece que se considere pues, en una solicitud de asilo. Son dos cosas distintas. Aquí que divulguen lo que quieran. Romperán la ley, se tendrá un justo proceso, pero aseguro que jamás podrán divulgar acciones ilegales en nuestro gobierno, porque no existen. Y en su corazón, señor presidente, ¿piensa que el señor Snowden un día va a lograr venir aquí? Es muy compleja la situación del señor Snowden, pero en estos momentos hay en territorio ruso, entonces ya son decisiones que deben tener las autoridades rusas, deben tomar. Pero en su opinión, ¿le gustaría conocerlo? No particularmente, es una situación muy complicada. Estrictamente hablando, el señor Snowden también espió durante algún tiempo. En todo caso, vamos siempre a estar muy preocupados por el debido proceso, los derechos humanos, no solo del señor Snowden, sino de cualquier ciudadano. ¿Y qué diría él, si por ejemplo, si él estuviera aquí con nosotros, o cuál mensaje le gustaría enviar a él? Quisiera hablar de cosas objetivas, de acuerdo con la ley, la Constitución, lo que está haciendo el país. No cosas subjetivas, ¿no? ¿Qué me pasa, si me cae bien o me cae mal? No conozco al señor Snowden. Y con el señor Assange, la única vez que hablé fue cuando me entrevistó en Russia Today. Y el hecho que ahora él está acusado de haber cometido como delitos en Estados Unidos, el señor Snowden, ¿eso va a complicar cualquier solicitud por asilo? No, porque de un principio, o sea, lo que hay en una solicitud de asilo, cuando es procedente, y para que sea procedente debe estar en el territorio del país al que pide el asilo, precisamente debe considerarse pues todos los argumentos, ¿no? Lo que dice Estados Unidos, lo que dice el señor, y luego el país toma la decisión. Eso es lo que pasó con Julian Assange. Pedimos opinión a Gran Bretaña, a Suecia, me parece que incluso a los propios Estados Unidos. Y luego se escuchó al señor Assange, el argumento de sus abogados, y se tomó una decisión. ¿La decisión en base a qué se toma? Si corre riesgo su vida, si corre riesgo que se incumpla el debido proceso, lo que motivó su acción por la que está acusado, qué es lo que denunció, le insisto. Aquí pareciera ser que el problema es Snowden. Mire todo lo que usted me ha preguntado, ¿no? Todo sobre Snowden, aquí ni conozco. Sobre Ecuador, sobre la ley de comunicación, que aquí también se sancionaría si se filtra información secreta. Pero no hemos hablado del espionaje porque le hizo Estados Unidos a sus ciudadanos. El espionaje, y el espionaje que ha hecho Inglaterra también. El espionaje que han hecho otros estados soberanos. Y eso es lo verdaderamente grave. Lo que ha denunciado el señor Snowden. Pero parece que ni existe ya.
Bueno, mis colegas en Estados Unidos están haciendo sus investigaciones. Y con respecto a otro tema, mucha gente le ve a usted su figura como sucesor del presidente Hugo Chávez, en el sentido, por ello es un sentido muy positivo, como líder y también símbolo de algo más grande que solo que ser líder de Ecuador. ¿Qué opina usted sobre esa percepción? Si me pusiera a contestar todas las cosas que dicen, no me interesa en lo más mínimo. Primero, aquí no hay sucesores, gracias a Dios hace rato en Latinoamérica no hay monarquías. Aquí hay presidentes que están dispuestos hasta arriesgar su vida, hasta dar su vida por el bienestar de sus pueblos, con una gran convicción integracionista como la tenía Hugo Chávez, Néstor Kirchner y tantos otros. Y lo que estaremos es sirviendo a nuestros pueblos, a nuestra patria, que es Ecuador, y a la patria grande, que es Latinoamérica, patria con la que soñaron nuestros libertadores. Ok, y otro tema, porque yo sé que nuestro tiempo está limitado, la legalización de drogas y como reforma en cómo se war on drugs, ¿no? que ahora tiene más que 40 años. Ahora hay muchos líderes, ex líderes en Latinoamérica que dicen que no sirve, que no funciona la política y hay que cambiarlo. ¿Qué opina usted? Si es tiempo ahora como reconsiderar la política. Yo creo que es obvio. Esto ha sido un completo fracaso. Cada vez hacemos más lucrativo el negocio de drogas y ponga todos los radares, aviones. Nosotros gastamos decenas de millones de dólares en la lucha antidroga, que mientras más reprima, más controle, más lucrativo va a ser el negocio. Hay que buscar nuevas estrategias. Es claro que la estrategia represiva en la lucha contra las drogas ha fracasado. Y es claro que se han cometido incluso excesos. Las leyes antidrogas en América Latina fueron impuestas por los Estados Unidos, toditas son similares, a inicios de los 90. Y ni siquiera diferencia entre gran consumidor, pequeño consumidor, sino que usted tiene droga, lo meten preso. Recién hemos logrado legalizar ciertos montos de droga para consumo propio, pero antes hasta eso era delito. Y, por ejemplo, ¿ustedes están a favor de eso? Por ejemplo, el estado de Washington y Colorado en Estados Unidos ahora han votado por eso y quizás otros estados van a hacerlo. Y ¿Ecuador también va a hacerlo? Me parece que en Estados Unidos incluso hay estados que ya legalizaron la producción para consumo privado, ¿no? Para autoconsumo. Mira, es un tema complejo, pero lo que es objetivo es que ha fracasado rotundamente la estrategia contra las drogas y hay que buscar nuevas alternativas, sin excluir dentro de esas alternativas legalización de cierta clase de consumo e incluso legalización de cierta clase de producción para consumo propio, lo que ya me parece, estoy casi seguro que hacen ciertos estados en los Estados Unidos. Pero hay unos pasos concretos que Ecuador está considerando con respecto de alternativas o legalización de... No estamos liderando ninguna iniciativa en ese sentido. O sea, me pregunta usted, yo creo que hay que cambiar la estrategia contra las drogas, pero Ecuador no es que ha presentado una propuesta, no es que está liderando opciones, etc. De hecho, las reformas que se están haciendo tienen cierto rezago, porque, insisto, recién logramos hacer reformas para que no sea penalizada dosis para el consumo. Otros países tienen hace muchos años aquello. Sí. Ok, usted le pregunta un poco personal, pero ha dicho que los 4 años que usted pasó en los Estados Unidos fueron parte de un tiempo muy positivo, una experiencia muy positiva. Muy tranquilo. ¿Cómo extraño ese tiempo? Entonces, ¿cómo si luego que la percepción que usted está muy crítica de los Estados Unidos, no sé si como a pesar que esa experiencia positiva que tenía, ese es un grave error. Nosotros no nos creemos mejor ni peor que nadie, ni superiores a nadie, pero hay cosas objetivas, criticamos política. Es obvio que América Latina ha sido explotada por Estados Unidos. Vea todas las invasiones, todos los dictadores que han mantenido, todos los prófugos de la justicia, y no por espionaje, que puede ser cuestionado, por robar bancos, por dictadores, torturadores que han buscado refugio en Estados Unidos. Eso criticamos, pero eso no nos hace mejor o peor que el pueblo norteamericano. Nosotros no nos creemos con supremacía moral ante nadie. Denunciamos los hechos. Yo estoy en contra de la política Israel hacia Palestina, pero admiro mucho al pueblo israelita. Y yo no voy a decir por eso que los palestinos son superiores moralmente a los israelitas. No, Israel tiene una política equivocada, atentatoria al derecho internacional, al derecho humano, y lo vamos a denunciar. Y todo lo que ocurra similarmente en Estados Unidos, políticas violatorias de derechos humanos, de derecho internacional, a la soberanía de otros países, lo vamos a denunciar con toda fuerza. Y lastimosamente, pues, América Latina es experta en esta clase política, porque claramente
hemos sido históricamente considerados el patio trasero de Estados Unidos y ha tenido políticas terribles. Vea todas las invasiones que ha tenido América Latina, todas las dictaduras que han sostenido los Estados Unidos en Latinoamérica, todas las maniobras de la CIA en Latinoamérica. Entonces esas cosas las vamos a denunciar con fuerza. Que eso implique que el pueblo norteamericano no es un pueblo bueno, es una distancia enorme. Hay políticas equivocadas que las vamos a denunciar, pero nuestro aprecio y respeto por el pueblo norteamericano, al cual en lo personal admiro y quiero muchísimo. Muchas gracias. Y la última pregunta es con respecto del... Oiga, es claro que en Estados Unidos los negros fueron explotados, ¿verdad? Y hay que denunciar eso, la segregación racial, etc. Eso significa que los negros tienen supremacía moral sobre los blancos. Martin Luther King, por defender el derecho de los negros, significaba que odiaba a los blancos. Entonces, como que si se está aplicando un poco el maniqueísmo en estas cosas. Y volviendo a la ley de comunicación, y he hablado con muchos periodistas aquí, trabajan por medios estatales y también privados, y muchos están como de acuerdo que ahora periodismo como de investigación está en riesgo ahora, porque esa ley, sobre todo la ley de como el linchamiento, va a significar que va a ser muy difícil prácticamente hacer investigaciones concretas, reales, importantes. Y también la cerradura de Vanguardia no dio mucha confianza con respecto al futuro de investigaciones. Entonces, ¿qué opina usted? Y usted reconoce que investigaciones así que hay futuro. Pero por supuesto, la que está preocupadísima es la mala prensa como Vanguardia. ¿Por qué cierra Vanguardia, por favor? Rory, analice. Porque a sus auspiciantes le decía que tenía 15.000 ejemplares, tiraje semanal, y no vendía ni 5.000. Pues. Y cuando con la nueva ley se obliga a los medios, en este caso impresos, a publicar el tiraje, perdón. Y eso puede ser auditado. Entonces se les acabó pues el fraude, porque ellos engañaban a sus patrocinadores. Vanguardia tenía graves problemas económicos, se retrasaban el sueldo a los empleados, en el pago del IES. Pero el problema fundamental fue que con la nueva ley tienen que anunciar el tiraje, ¿ya? Y eso es auditado, no es que pueden mentir. Y con eso pues se les derrumbó el fraude que hacían, de que le decían a los auspiciantes para venderles publicidad, tengo 15.000 revistas semanales vendidas y no llegaba a 5.000. Aquí como que si alguna vez hay doble discurso, ¿no? Dicen, los ciudadanos son los que tienen que decidir qué prensa es buena, qué prensa es mala, no el gobierno. O sea, los ciudadanos disciernen en base a la información y tienen que discernir sobre los que le dan información. Ahí hay un conflicto. Pero bueno, en el caso de Vanguardia es eso, nadie compraba Vanguardia. Pero ahora como no pueden engañar sobre el tiraje, ya no pueden mentir, ahora tuvieron que cerrar. Entonces es culpa de la ley de comunicación, no, es culpa de que nadie compra Vanguardia, porque no venden ni 5.000 ejemplares y no es rentable y engañaban a sus auspiciantes. Y un punto adicional para que vea las inconsistencias. El dueño de Vanguardia es el mismo dueño de Diario La Hora. Entonces si cierra Vanguardia, porque ya no puede hacer investigación, entonces tengo que asumir que Diario La Hora no hace investigación, porque ese sigue abierto. Todo mentira, es que no vendían revistas porque no tenían credibilidad, y con la ley ahora, que les exige publicar el tiraje, y es auditado ese dato, no es que pueden mentir, tuvieron que cerrar, esa es la realidad. Sobre lo primero, que con la nueva ley no se puede hacer periodismo de investigación. Búsquese dónde dice en la nueva ley eso. Es que el linchamiento mediático, ese es el acoso mediático. Veamos, artículo 26, linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente. Forma concertada y publicada reiterativamente a través de unos más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Si estos señores están diciendo la verdad, ¿qué temen? Esta ley es extremadamente buena, pero por la buena prensa. Claro, la prensa mala está temblando, pero no defiendan la mala prensa. Todos defendemos la libertad de expresión y todos debemos defender a la buena prensa. Pero la mala prensa, todos debemos también criticar y cuestionar. Y aquí en Ecuador ha habido mala prensa sin duda. Revise los casos. Una vez una pareja de evangélicos perdieron a sus 2 hijos muertos. Y como se pusieron a orar, fue hasta el Amazonas a decir que eran ritos satánicos, que lo habían matado con ritos satánicos. Hicieron una encuesta televisiva, ¿qué pensaban de los ritos satánicos? Y los chicos habían muerto por inhalación de gas. Pero como sus padres eran evangélicos, se pusieron a orar con los amigos que fueron y dijeron que era rito satánico. Entonces, todos buscamos la buena prensa. En buena hora, bienvenida. Buena prensa base de la democracia.
pero la mala prensa es letal para esa misma democracia. Y lo que hace la ley es defender la buena prensa. El enemigo de cierta prensa no es el gobierno, no es la ley, son los malos periodistas y la mala prensa. Bueno, aparentemente nuestro tiempo... Tenemos un poquito más, a ver. Ese tema que, por ejemplo, la prensa británica siempre comete errores así. Y lo rectifica, ¿verdad? Sí, pero sin una ley así, porque es como el sistema funciona sin una ley así que da muchos como poderes al Estado para perseguir Mire, la el prensa. problema es también un poco de inocentrismo, ¿no? Mira lo que pasó con Murdoch. Murdoch se llamaba, el de este emporio, ¿no? Entonces ahí sí se escandalizaron y que una ley quisieron hacer una ley para controlar esas prácticas, etcétera. Pero si viene a Inglaterra está bien. Si viene a Ecuador es que somos enemigos de la prensa libre y somos dictadores, autoritarios, autócratas, que lo único que queremos es controlar la prensa que nos critica. Entonces hay mucho inocentrismo también. Si Alemania en el 2010 cierra una radio que hace propaganda nazi y mete presa a 23 personas, cerrando la radio, civilización. Si acá una revista cierra porque tiene que evidenciar los números que vende para no estafar a sus auspiciantes, atentado a la libertad de expresión. Hay mucha doble moral en esto. Y lo que no se dice también, para que vea cómo se manipula, es que esta ley, no es que no había nada y ahora hay ley, porque algunas veces se preguntan ustedes para leer sus países, bueno, ¿por qué no aplicar el Código Civil, etcétera? Esta ley está reemplazando una ley de comunicación de la dictadura. Ecuador siempre ha tenido ley de comunicación. Y la ley que tenía en la época de dictadura, ahí sí, el Consejo de Regulación podía cerrar medios, etc. El actual Consejo no puede cerrar medios, lo puede sancionar económicamente. Porque no se ha dicho es que esta ley está reemplazando una ley de la dictadura del año 70. Es así que atentaba contra la libertad de expresión, contra tratados internacionales, contra la Constitución. Pero entonces, ¿por qué no querían la nueva ley? Porque nunca se aplicó la ley anterior, entonces no querían legitimar una ley mucho mejor, pero que ahora sí se va a aplicar. ¿Y usted tiene como respeto por la prensa aquí en Ecuador o que en su opinión la prensa que ha abusado, casi siempre... Ustedes tienen que partir de un hecho, por favor. Yo viví en Europa, Estados Unidos, sé qué clase de prensa tiene usted. Usted dice, si en Inglaterra también se comete un error, claro, The Guardian puede cometer un error, pero lo va a rectificar o le mete en tremendo juicio. Aquí vaya, vea, pues si alguna vez rectificaron, pese a que la Constitución, la ley vigente, la ley anterior a la ley de comunicación lo exigía. Ahora con esta nueva ley de comunicación hay mecanismos más expeditos para que los ciudadanos se puedan defender y los periódicos rectifiquen el error. Pero así van a dar la raza de todo. Entonces ustedes tienen que entender que así como hay buena prensa, y yo creo en una buena prensa, vital para la democracia, hay prensa mala. Y en Latinoamérica la prensa no es solo mala, es muy mala. Ha sostenido dictaduras, ha puesto y sacado presidentes, se creía más allá del bien y del mal, tenía emporios económicos y ponían el medio no para informar, sino para defender el emporio. Ustedes deben conocer la realidad de América Latina. Lo que está pasando en América Latina es bueno, no es malo. Nos estamos liberando de esos poderes fácticos, entre ellos un poder mediático, que no informaba, manipulaba en función de sus intereses. Ojalá tengamos buena prensa en América Latina, como cierta prensa en Europa, como cierta prensa en Estados Unidos. Pero me parece que la prensa británica, por ejemplo, tiene mucho más poder por criticar y atacar, aún de una manera bastante fea, a David Cameron, que la prensa aquí puede hacer a usted. Justamente o no, pero la prensa británica tiene, y también en Estados Unidos hay críticas sumamente fuertes en contra del señor Obama. Pero aquí hay la impresión que ahora ellos no tienen lo mismo derecho. Qué pena que tenga esa impresión, porque le aseguro que lo que hemos recibido de la prensa todos estos años no es ni la décima parte que lo ha recibido Cameron. No hay presidente más insultado, más criticado, más difamado que el presidente Correa en la historia de nuestro país. Y en Latinoamérica tal vez el presidente Chávez. Con todo respeto creo que no sabe lo que dice, porque lo que hace la prensa ecuatoriana jamás lo haría la prensa en Gran Bretaña. Y una cosa es criticar, otra cosa es mentir. Aquí creen que libertad de expresión es inventarse algo todos los días. Le aseguro que las críticas de Cameron pueden ser fuertes, ¿no? Pero basadas en realidad. Aquí vaya a ver todas las mentiras que han dicho. La última de ellas, Correa, ¿cómo dice? Califica de novelería el matrimonio gay, algo que nunca dije. Tuvimos que ir a los jueces para que rectifique ese periódico, porque nunca quiso rectificar. Entonces aseguro que Cameron puede recibir muchas críticas, pero no va a recibir mentiras, porque ahí saben que tienen enfrentarse a la responsabilidad ulterior de los medios ingleses. Aquí hacen lo que les da la gana.
no tiene idea lo que es la prensa latinoamericana, mi querido. Okay, señor presidente, muchísimas gracias. Me gustaría seguir, pero creo que si no, si sigo a sus colegas va a linchar a mí para chupar todo el tiempo, entonces debería. Qué bien, Pero muchísimas gracias. Un inglés con sentido del humor, está bien. Irlandés. Irlandés, bueno, por eso.